Hola, sean bienvenidos a un nuevo episodio de la serie Procesos Psicológicos Básicos. Hoy toca hablar sobre la base de uno de los componentes que dan origen a la naturaleza social del ser humano, de un mecanismo metacognitivo que nos da la capacidad de relacionarnos con otros, de leer sus mentes. Estamos hablando de la teoría de la mente. Vamos a explicar cómo es que usamos este sistema para poder entender, explicar y manipular la conducta de los demás. Veremos con algunos ejemplos cómo es que funciona y para ello vamos a tomar la imagen del influencer a modo de ilustración. Cómo es que con teoría de la mente estas figuras son capaces de, por ejemplo, manipularnos, llamar nuestra atención, etc. Así que pues, empecemos. A partir de estudios pioneros de Premack y Woodruff, se han considerado que tenemos la capacidad de interpretar, explicar y predecir conductas propias y ajenas. Todo gracias a nuestra habilidad de atribuir estados mentales a los demás y a nosotros mismos. Esta habilidad ha sido definida como teoría de la mente. La comprensión de la mente está relacionada con el desarrollo neuronal y en paralelo con el de la socialización. De esta manera, tal como afirma Rivière, esta habilidad es propia y universal de la especie humana. Como regla general, se desarrolla entre los 3 y 4 años de edad la habilidad de entender la falsa creencia, mientras que en niños mayores ya es posible entender las representaciones mentales de las otras personas, es decir, lo que el otro podría estar pensando. Un organismo que posee teoría de la mente es capaz de tener creencias sobre las creencias de otros, y así poder diferenciarlas de las propias. Pero, ¿qué es lo que hace que un organismo tenga teoría de la mente? La teoría de la mente es un sistema en el que se le atribuye mente a otra persona y a uno mismo, es decir, poder atribuir acciones humanas como creencias, deseos, recuerdos o intenciones, las cuales nos permiten usar diferentes y sutiles estrategias sociales para facilitar la comprensión de la conducta de los otros, ayudando a anticiparla y a coordinarla, de forma coherente a nuestra propia conducta. Rivière lo define como un subsistema cognitivo, que se compone de un soporte conceptual y unos mecanismos de inferencia. Cumple en el hombre la función de manejar, predecir e interpretar la conducta. ¿Pero qué significa esto? ¿Es tan simple como que el hombre, teniendo conocimiento de sus propias emociones, pueda comprender el funcionamiento cognitivo y aplicarlo en otras personas? ¿De esa manera puede predecir o suponer lo que el otro quiere, siente o está pensando en tiempo real? De manera que, cuando estamos haciendo todo eso, estamos literalmente leyendo en esa expresión de esa cara algo mental. Lo mental es la relación con un objeto, como decía Brentano. Lo mental por la relación intencional con un algo. Ese algo no está, pero ustedes lo están leyendo en la cara de esa persona. Ustedes están viendo en esa cara que está pensando en algo ausente, pasado, con lo que hay una relación intensa y negativa. ¿Cómo lo saben? A eso que están haciendo le llamamos literalmente leer la mente en la cara, realizar una actividad mentalista. En definitiva, nos ayuda a organizar el mundo y a vivir en él, comprendiendo o hipotizando ciertas conductas humanas, permitiendo reconocer las intenciones, creencias y emociones de los otros, así como las propias, favoreciendo a la interacción y comunicación humana. La teoría de la mente permite las formas más elaboradas, las pautas más sutiles y específicas de la comunicación humana. Genera mecanismos mentalistas que se van adquiriendo mediante el proceso de socialización. En el proceso de socialización, que se da a lo largo del desarrollo de una persona, se producen intercambios de experiencias y emociones innatas, adquiridas o muchas veces aprendidas de acuerdo a los valores culturales y sociales. Entonces, sabiendo que las personas que tienen teoría de la mente pueden predecir o suponer la creencia de otra persona, y entendiendo que el intercambio de estas experiencias pueden ser con el fin de ayudar o no, podemos indagar lo que pasa en la actualidad si a esto le sumamos las redes sociales. Pudiendo explicar a un nivel mucho más masivo que el personal o vis a vis, siendo que nuestras relaciones, gracias a las redes sociales, pueden cruzar cualquier frontera. Gracias a esta teoría, las personas nos comunicamos e interaccionamos, producimos y transmitimos la cultura. Actualmente lo hacemos a través de las redes sociales. Dentro del ámbito de las redes sociales podemos ver cómo en personas denominadas influencers la teoría de la mente se ve reflejada. ¿Pero qué es un influencer? Para hacernos una idea cabal de quiénes somos,
debemos recurrir al ámbito del marketing. Según Forbes, el marketing con influencers ha demostrado ser la forma de publicidad más efectiva. Estas personas tienen como objetivo ayudar a las marcas a humanizar su mensaje, beneficiándose así de la relación que tienen los influencers con sus seguidores. Un influencer es alguien que podemos encontrar en las redes sociales y capaz de viralizar contenidos, es decir, de multiplicar la difusión y la propagación de videos, imágenes, entre otros. Además de tener un papel tremendamente decisivo en la creación de opinión en los sectores que domina, siendo que su valor reside en ser visto como un igual, natural, cercano y atento. Estas características le atribuyen confianza, incidiendo en las decisiones de consumo de sus admiradores y de esta manera marcando tendencia. Tradicionalmente, la teoría de la mente se relacionaba únicamente con la atribución de estados cognitivos. Con las nuevas investigaciones y el nacimiento de la neurociencia social, se ha demostrado que la teoría de la mente es multidimensional, destacando un área cognitiva y otra afectiva, estando relacionada con esta última también la empatía. Las bases biológicas, neuroanatómicas y neuropsicológicas muestran que la teoría de la mente es un constructo multidimensional con dos variantes, una cognitiva y otra afectiva. Con respecto a la teoría de la mente cognitiva, es un proceso explícito y se refiere a la capacidad de atribuir creencias, pensamientos o intenciones en otros, como también los propios. Por otro lado, la teoría de la mente afectiva implica entender los estados emocionales de uno mismo y de los demás. Dentro de este área se encuentran, por un lado, la teoría de la mente cognitivo-afectiva, o la empatía cognitiva, que es la capacidad de percibir las emociones de manera consciente y por lo tanto es un proceso explícito. Esto quiere decir que conseguimos entender y reconocer lo que quiere, siente o piensa la otra persona. Pero siempre desde el intelecto, nunca desde la emoción propia. En este tipo de empatía no existe ningún reflejo afectivo y puede llegar a ser aprendida mediante imitación social. Esta capacidad de atribución de los estados mentales al resto de las personas le permite constituir la base de una serie de fenómenos humanos para fines propios. La empatía afectiva consiste en la habilidad inconsciente y automática de responder a las emociones de los otros, por ello es un proceso implícito. Es decir, existe una reacción afectiva mediante la cual nos identificamos profundamente con los sentimientos de la otra persona, tanto que podemos llegar a sentirlos en carne propia. Ahora bien, tener teoría de la mente nos permite tener empatía. La empatía es un aspecto del ser humano que favorece el desarrollo del bienestar, la resolución positiva de los problemas y la prosocialidad hacia las personas. Esta habilidad de poder ponerse en el lugar del otro, aparte de posibilitar la comunicación dentro de la sociedad, también hace que seamos seres muy engañosos y tramposos. Es por este carácter bifronte de la naturaleza humana, del ser social, que Aristóteles lo denominó al hombre un animal político, tanto en el mejor como en el peor sentido. De estas actitudes se derivan dos tipos de relaciones, las maquiavélicas y las altruistas. Retomando el tema de los influencers, los mismos son personajes públicos con alta incidencia dentro de la sociedad y utilizan la empatía cognitiva con un fin para su propio beneficio, el de poder repercutir dentro de las redes sociales, generando un ambiente de confianza y cercanía con sus seguidores. Consiguen entender y reconocer lo que su público quiere o siente y a partir de allí, desde la empatía cognitiva, les brindan a su público lo que ellos necesitan o lo que a ellos les gustaría ver. De esta manera, los influencers se comportan tal como sus seguidores desearían que así sea, mostrándose en viajes, estilos de vida, lujosas fiestas, entre otros. A este tipo de comportamiento se lo denominó conductas maquiavélicas, en donde predomina el beneficio personal, teniendo en cuenta que la teoría de la mente puede implicar cierta habilidad de leer y manipular estados mentales para su propio beneficio. Esta se convierte en una forma exitosa para manipular a los demás. Para poder tener una conducta maquiavélica se debe ser capaz de atribuir estados mentales a otros y utilizar esa información para predecir las reacciones y comportamientos de los otros, para así manipularlos. Crear en los demás estados emocionales que los lleven a hacer lo que ellos desean y poder así alcanzar sus propias metas. En este caso, se logra ilustrar cómo una influencer mundialmente conocida fingió realizar un viaje a la paradisíaca isla de Bali
sin la necesidad de tomar ningún avión, manipulando a sus seguidores para poder conseguir más fama, es decir, para conseguir un beneficio personal. ¿Cómo es eso? Pues sí, ella nunca viajó, sino que fingió sus vacaciones. Para lograrlo, llamó a una amiga fotógrafa y se la llevó a la tienda de muebles y decoración IKEA. Y ahí sucedió la magia. Ese día hicieron una sesión de fotos en locaciones estratégicas que parecieran lujosas, como para que los incautos seguidores pudieran creer que se trataba del hotel. Y bueno, estas fotos las fue subiendo a su cuenta de Instagram alternadamente durante esos días. En este engaño se refleja cómo el influencer, en este caso, es capaz de representarse estados mentales de otras personas a partir de su teoría de la mente y utilizarlo para su propio beneficio. Mentaliza que sus seguidores tienen una representación errónea de una situación, en este caso del viaje, y se aprovecha de dicha situación, gracias a que preside correctamente la conducta del otro en función de la representación errónea que éste posee y que el individuo engañoso distingue de la propia. Sin embargo, Rivière agrega que de la misma manera que el hombre tiene este tipo de conductas hostiles y engañosas, también es capaz de realizar acciones altruistas. Esto significa que desde el punto de vista biológico, un individuo es altruista si tiene un comportamiento que mejora las posibilidades reproductivas o de supervivencia de otros individuos a expensas de las suyas propias. Las capacidades metarepresentacionales y de simulación tienen una obvia función adaptativa, pues permiten realizar de manera exitosa actividades cooperativas, pero además hacen posible la transmisión de información y la construcción de un orden social que tenga complejas relaciones de jerarquía y poder, así como de solidaridad, reciprocidad y altruismo. En todo caso, la correlación entre complejidad social y capacidad metarepresentacional sugiere que las habilidades cognitivas y afectivas humanas han evolucionado modeladas según su función social. Esto es lo que se suele llamar la hipótesis de la inteligencia social o del cerebro social. El auge de este perfil de prescriptor ha hecho que los famosos pongan su foco de atención sobre ellos ofreciendo su colaboración. Muchos influencers se encuentran casi en la categoría de celebrities. Aún así, siguen siendo más creíbles para el público y en muchos casos para las marcas, que como decíamos, los eligen para que sean los protagonistas de sus campañas. También es factible encontrar influencers, sean famosos o no, que utilizan su plataforma para ayudar o colaborar con causas benéficas a través de los denominados challenge o retos virales, con el fin de acercarse a la gente, promoviendo tomar conciencia, fomentando la vida sana y buscando empatizar afectivamente con el público en diferentes tipos de ámbitos. Cada vez son más los influencers famosos que adoptan este tipo de conducta, con el objetivo de codificar las necesidades y expectativas de la audiencia, buscando la identificación en los valores sociales y culturales. Nos escuche y nos preste un avión para poder llenarlo de comida y de agua y volarlo a Somalia. Porque además ahí ya tenemos contactos y organizaciones no gubernamentales que tienen la distribución necesaria para que esa comida y esa agua llegue a las respectivas personas. Así que hoy estoy aquí diciéndoles a ustedes que no necesitamos a ningún medio, somos nuestro propio medio y somos una comunidad muy grande y con una gran voz que hemos construido en los últimos 3 años y que ya hemos hecho cambios en el pasado. Así que hoy necesito que me ayuden a que usemos el hashtag Turkish Airlines Help Somalia para que en verdad este esté en todas partes, hagamos ruido en todo el mundo, que la gente se entere de lo que está pasando y que Turkish Airlines nos escuche y que podamos empezar a salvar vidas hoy. Muchos cantantes han optado por ofrecer pequeños conciertos en transmisiones en vivo a través de sus redes sociales. Otros ofrecen opciones para mantener la serenidad a través de ejercicios. I'm going to try to do a yoga pose and a yoga move every day on my Instagram to inspire others for us to stay healthy and sane. Los mensajes de aliento para millones de sus seguidores en el mundo son constantes. Ahora bien,
La teoría de la mente, además de servir para engañar o para reconocer el engaño y para cooperar, sirve para compartir experiencias que tales funciones presuponen y exigen el empleo de los que el filósofo llamado Jonathan Bennett denominó la intencionalidad recursiva. ¿Qué quiere decir esto? Gracias a la teoría de la mente, existe la capacidad que una persona pueda representar mentalmente lo que otra persona está representando. Y esta capacidad de poder creer que el otro sabe que pensamos que, hace referencia a este nivel de intencionalidad recursiva. Esta característica de los estados mentales hace alusión a la capacidad de subordinarse a otros sistemas de representación mental en un número indeterminado o infinito de representaciones en sí misma, como en las muñecas rusas. Esto es, las creencias que se corresponden a un contenido no mental son del primer orden, cuando son creencias sobre otras creencias son de segundo orden, y podemos tener creencias de las creencias de otras personas, y así en adelante. A estas últimas se las conoce como metarepresentación. Esta creciente complejidad de las representaciones mentales ha sido ampliamente estudiada como los niveles de complejidad de la teoría de la mente. Do they know that we know? No. Joey? They know you know. Oh, I knew it! They don't know that we know they know we know. Ahora bien, estas cualidades del acto mental son consideradas como una experiencia interior, ya que no pueden ser observadas directamente. Además de ser constructos teóricos, un sistema de inferencias de estas características merece el calificativo de teoría, porque tales estados no son directamente observables, y es posible utilizar el sistema para predecir el comportamiento de los demás. A continuación, para ilustrar esta idea, utilizaremos como soporte la película Absurda. En ella, el personaje principal de Lágrima, mediante la elaboración de metarepresentaciones, infiere pensamientos de otras personas que piensan sobre ellas, sin perder de vista que una de las características de esta función del lenguaje es la de tratar de modificar el mundo mental de sus seguidores, buscando impactar en sus pensamientos. Lágrima se describe como la persona que cree saber lo que piensan, que entiende y que puede dar respuestas, añadiendo ideas, representaciones o creencias, buscando en sus seguidores producir el máximo impacto cognitivo con el menor costo posible. Lágrima recibía consultas de todas partes. Entendía las dudas y escuchaba confesiones. Sabía como nadie el valor de estar vacías de comida y llenas de orgullo. Es notable que el análisis de la cognición social y de la teoría de la mente como punto de inflexión ha sido importante para que pueda consolidarse su construcción. Pero la teoría de la mente ha ido mucho más allá de explicar solo los aspectos de la interacción social, ya sea a nivel cognitivo o socioemocional. En los últimos años, la teoría de la mente se ha vuelto uno de los principales constructos que explican cómo se generaría la conciencia de alto nivel a un complejo de sistemas de procesos metacognitivos que hacen capaz al ser humano de tener una autorrepresentación, un autoconcepto y un automonitoreo. Los influencers, de alguna manera, dejan a la intemperie, al descubierto, estas construcciones cognitivas de una forma mucho más explícita, pudiendo desarrollarse como una entidad dentro de la sociedad y a la vez ser conscientes de la distinción de otros seres con esa misma capacidad. Los resultados muestran que la capacidad metarepresentacional sería vital para mediar no solo el monitoreo cognitivo y socioemocional del propio sujeto, sino que además en su interacción con las demás personas. Los influencers sienten que están conectados con sus seguidores. Su sentido en la vida está claro porque aportan conocimientos e ideas a un grupo concreto, que en este caso son sus fans. Y también, de la misma manera, están recibiendo aprobación y reconocimiento. Este doble juego que se presenta, que consiste en una manera particular de dar y recibir, solo es posible gracias
a esta, la teoría de la mente.